Bueno, recuerda, morir es vivir, vive intensamente, muere plenamente. Hola a todos, bienvenidos a Lo que Inspira. Antes que nada, no olvidéis suscribiros a nuestro canal y seguirnos en las redes sociales para no perderos ninguna historia. Hoy estamos con otra invitada súper especial, es Lina Jiménez. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Diego, por esta invitación. Bueno, cuéntanos un poquito quién eres, qué es lo que haces. Como lo acabas de decir, mi nombre es Lina Jiménez y en este momento me especializo en el duelo, pérdidas y trauma y el acompañamiento de final de vida. Yo nací en Colombia, pero actualmente vivo en Barcelona hace 3 años. Básicamente la decisión que tomé al venir aquí hace 3 años es porque decidí que mi vocación, que es esta, se convirtiera en mi profesión. La excusa fue venir a hacer un máster de desarrollo personal y liderazgo de una persona muy auténtica que es Borja Vilaseca. Y cuando estaba haciendo este máster, él me recomienda precisamente hacer un máster en el duelo, donde ya ahí decido en formarme para poder convertir esta vocación que te digo a mi profesión. Entonces, actualmente pues me dedico a esto y bueno, y aquí estamos. Muy bien, pues yo creo que le ha quedado bastante claro a la gente quién eres. Ahora, por favor, cuéntanos tu historia. Resulta que yo vengo de una familia muy grande, sí, de una familia de muchos hermanos, tanto del lado de mi padre fueron 10 hijos y por el lado de mi madre fueron 12 hijos. Entonces, este tema de la muerte casi que lo he tenido muy cerca a mí desde muy pequeña, tanto a nivel personal porque a mis 3 años y medio tuve un accidente que casi que fue como un milagro que saliera de esto. Y segundo, porque al tener una familia tan grande, pues hubo muchas pérdidas o muertes en mi familia, desde muy pequeña, desde una tía cuando yo tenía 4 años y medio en mi casa, después accidentes de avión, después, bueno, todo tipo de muertes he tenido en mi familia. Y algo que siempre me llamó fue que este tema y este concepto, si bien yo veía mucho sufrimiento y mucho dolor en mis seres queridos cuando morían, yo siempre lo observé con un poco de más tranquilidad o naturalidad. Y a medida de que fui creciendo y volviéndome adulta, ya desde hace unos años para acá, hace por ahí bueno, en realidad hace unos 13 años, falleció una persona muy cercana a mí, familiar también, y a partir de su muerte específica, a mí como que me tambaleó y me puso otra vez como a decir y pensar, Lina, ¿cuál es el propósito de la vida? ¿Qué pasa después de la muerte? Realmente la vida se trata de todo lo que haces en el día de hoy, es decir, prepararte académicamente, tener un cargo profesional y ser exitosa, tener tu casa, tener tu coche, eh, tener una pareja y casarte y crear una familia. A partir más o menos de hace unos 13 años yo ya empecé a cuestionarme esto como muy de lleno y empecé a estudiar y a leerme una cantidad de libros frente al tema de la muerte. Empecé a incursionar mucho en el sector de autoconocimiento y espiritualidad y esto me llevó a empezarme a preparar también paralelamente en todo lo que es el autoconocimiento. Entonces hice más, bueno, un diplomado en PNL Coaching, Reiki, angeología, hipnosis regresiva, en fin, todo esto lo viví mucho en Colombia y después por naturalidad empezó a llegar a mí un tema y era que, por ejemplo, en mi familia se enfermaba el esposo de una tía y a mí me nacía ir al hospital a visitarlo. O después tíos abuelos, los tíos abuelos, hermanos de mi abuelo, sobre todo paterno, me decía, Linita, el tío está muy enfermo, y yo, abuelo, vamos a visitarlo. Y cada vez que yo iba y hacía estas visitas, yo sentía eh, en mí como una tranquilidad y algo que me llamaba a acompañarlos y que yo me expandía mucho en esta actividad. También empecé a identificar que tenía la sensibilidad para identificar más o menos cuánto tiempo le quedaba a esta persona. Y esto empezó a llegar a mí de una manera muy natural, donde yo también me cuestionaba y decía, Lina, pero tú eres como medio rara o friki, porque de tantos primos que tienes, tú eres la única
que te llama la atención de ir a visitar y acompañar a esta persona. Entonces, así empecé de una manera muy empírica a acompañar a mis familiares cuando me enteraba que estaban enfermos, tíos, no sé qué, y los acompañaba en el proceso de su enfermedad y en el momento de morir también. Muchas veces coincidí con varios familiares. Pues ahí empecé a darme cuenta que yo tenía un llamado en este sentido y que para mí sostener el dolor de la familia, que también es un papel que he ejercido durante muchos años de una manera empírica, pues ya empecé a darme cuenta que era algo que me salía natural. Entonces, ahí no solamente empecé a desarrollar esto, sino que ya empezó a hacerse un voz a voz, y un voz a voz donde ya las personas me contactaban por WhatsApp y me decían, Lina, mira, alguien me habló de ti, tengo a mi familiar en el hospital, ¿será que tú nos puedes acompañar? Estamos en un momento muy difícil, esta persona aún está sufriendo mucho, pero no ha podido trascender, etcétera. Y entonces yo empecé a realizar esto paralelamente a mi profesión anterior. Yo estudié estudios internacionales con enfoque en ciencias políticas y ejercí mi profesión por 13 años, muy enfocado en comercio exterior. Pero resulta que paralelamente empecé en las noches y los fines de semana a acompañar a estos familiares y hacer visitas tanto en los hospitales como en la casa de estas personas. Y bueno, y ahí empecé a darme cuenta que para mí esto era una labor muy importante, que era una profesión que en su momento no existía y que aún, pues, ¿cómo será que no existe tan profesionalmente, que en este momento con todo el tema del COVID nos hemos dado cuenta de la importancia que es poder tener este tipo de acompañamiento, sobre todo en estas circunstancias donde estamos completamente solos en casa y hay muchas personas que lo están viviendo. En fin, en ese entonces eso pasó durante todos estos años, donde hacía mi profesión de una manera paralela a mi vocación. Y ya en el 2017, por medio de una enfermedad que tuve, me puso a cuestionar también mucho y dije, Lini, no puedes esperar a pensar que vas a morir para tomar decisiones en tu vida que te lleven realmente a hacer algo que a ti te llena y que te motiva a hacer la diferencia. Entonces ahí fue cuando dije, mira, hay muchas personas que ya se dedican a generar negocios, al intercambio de mercancías y servicios entre países, pero hay muy pocas personas que se dedican a hacer este acompañamiento y a simplemente vivir este proceso de la muerte que para mí es algo muy especial y muy grandioso. Entonces ahí es cuando decido venir para acá, para España, y bueno, y entonces creé una marca que es como mi marca personal que se llama Morir es Vivir. Morir es Vivir es una marca que cada vez rechina menos por el proceso que estamos viviendo, pero cuando la creé hace 2 años y medio generaba un poco de temor porque el tema de la muerte sigue siendo un tema muy tabú. Ahí es cuando yo comprendí que yo tengo que hacer la diferencia de para mí hay que cambiar el concepto de la muerte, porque para mí la muerte es la única verdad universal o una de las únicas donde está claro que yo voy a morir y tú también, y que todos vamos a vivir este proceso y nuestros familiares también. Pero entonces mi cuestionamiento siempre es, ¿por qué tenemos que esperar a que sucedan eventos dolorosos, trágicos, incómodos o esta sensación de pérdida para reaccionar y realmente como involucrarnos y vivir la vida desde otra perspectiva? Y este es el mensaje que yo quiero dar porque yo lo he vivido. Yo solamente a través de estas pérdidas importantes en mi vida es que me he dado cuenta lo bastante que me han llevado a yo ir a autoconocerme y a darme cuenta cuál es el propósito en realidad en la vida y que no es nada en el exterior, que toda esta plenitud y libertad que es por la que en realidad todos estamos buscando, porque es simplemente la tranquilidad, la felicidad es simplemente un estado, no es que se consigue, se es un poco el concepto y aquí es por eso también dentro de esto que yo digo mucho, morir es vivir, vive intensamente, muere plenamente. Lo menciono mucho por la experiencia que tengo de que cada vez que acompaño estos procesos, pues me comparten
cuáles son todas estas sensaciones de culpa, por ejemplo, de lo que han dejado de hacer. ¿Cómo es este acompañamiento? ¿Cómo es este proceso? Hay dos maneras, o sea, está el acompañamiento del duelo, por ejemplo, hago este acompañamiento tanto a la persona que está enferma, que va muy acompañado desde su propio duelo y de vivir, como lo llaman, final de vida, pero para mí es simplemente la transición a seguir viviendo, y el acompañamiento de los familiares. Entonces, por ejemplo, ahora estoy acompañando una familia que se compone por un padre, una madre y sus dos hijos, y a ella le han diagnosticado un cáncer terminal, ¿sí? Y básicamente lo que yo hago es que los voy acompañando durante todo este proceso hasta que la persona trascienda si es así. Y entonces hacemos sesiones individuales, ya sea con uno de sus hijos, sesiones en pareja entre la persona que está enferma y su esposo. Entonces esto hace un espacio para que esta familia viva un proceso muy doloroso, pero en comunión, ¿sí? En unión. Entonces lo que yo hago aquí es crear un clima para que ellos como familia se den el permiso de hablar y expresar tantas cosas que no nos decimos, porque esto es lo que sucede. Cuando vivimos estos procesos tan traumáticos, una noticia de un cáncer terminal, una noticia de un accidente o esto, nuestra reacción es autoprotegernos y nunca nos han enseñado a expresarnos, ni así como nunca nos han enseñado a sentir placer, y por eso la sexualidad es también un tabú, pues tampoco nos han enseñado a sentir que el dolor es algo natural y que es algo que se puede llevar. Lo que no es natural es el sufrimiento, y es ahí donde yo entro también a acompañar eh, lo que causa el sufrimiento, y el sufrimiento se lleva es por una idea y por creencias y modelos que tenemos instaurados en nuestra mente. ¿Qué ejercicios haces con ellos o cómo es la terapia? Mira, esto depende mucho en el momento en que esté cada persona. ¿Sí? Si, por ejemplo, la persona ya falleció y la persona que está en duelo, todo esto tiene unas fases y un proceso. Entonces, lo que hacemos es un proceso de una escucha muy plena, de una presencia, y permitir que la otra persona genere ese vínculo de confianza para poder compartir. Aquí lo más importante es que la persona se le entrega una cantidad de herramientas como psicosociales para que él se pueda sostener y poder ir sobrellevando este proceso de pérdida. Porque ¿qué es lo que sucede? Cuando perdemos un familiar, esto conlleva muchos cambios, porque casi que se te tambalea tu vida, ¿sí? Entonces hay que volver a estructurar la manera como vamos a vivir, cómo nos vamos a relacionar, porque el vínculo que teníamos con esta persona, ahí se había depositado una cantidad de cosas, seguridad, a veces también dependencias, a veces también cosas funcionales como vivir juntos, en fin. O sea, cuando tenemos este tipo de vínculos y de un momento a otro esta persona ya no está, esto genera un cambio total en nuestras vidas. Y para volver a ponernos en marcha de una manera, a ser igual que antes, pero de una manera funcional, pues esto lleva un tiempo. Lleva un tiempo tanto a nivel psicológico, lleva un tiempo tanto a nivel emocional, y lleva un tiempo también a nivel espiritual si lo quieres acoger y trascender. Pero sí, se hacen diferentes ejercicios y es muy desde herramientas también para ellos autogestionarse. ¿Qué consejo le darías a la gente para normalizar la muerte o para tenerla en cuenta para vivir una vida más plena? Yo siempre digo, somos permanentemente impermanentes, es decir, en realidad la muerte no existe, la muerte simplemente es la transición a otro estado, ¿sí? Como dice la ciencia cuántica, la energía no se crea ni se destruye, se transforma. Nosotros somos energía, todo lo que vemos es energía. Y cuando nuestra energía, por decirlo de alguna manera, deja este vehículo o este cuerpo, no termina ahí. Y como no termina ahí, pues yo les aconsejo que empecemos a sentir, entonces, de qué manera quiero vivir esta experiencia llamada vida, que es lo que realmente existe.
¿sí? Es cuestionarnos desde, wow, esto es una oportunidad, es un regalo poder estar aquí en este planeta, porque este planeta es maravilloso y poder experimentarnos con todos los sentidos que tenemos. O sea, el solo hecho de tener salud, el solo hecho de sentir el sol, o sea, tantas cosas tan naturales y tan simples que muchas veces o casi siempre las damos por sentadas. Una de las cosas que más generan dolor y sufrimiento es haber dejado cosas pendientes, ¿sí? Temas sin resolver, por ejemplo, con nuestros seres queridos. Entonces, ¿cuál es el consejo? Vívelo hoy, exprésale hoy a tu ser querido que lo ama. ¿Qué es lo que te ha enseñado a ti la muerte? Mira, a mí la muerte lo que me enseña es a vivir mejor, a vivir mejor, a vivir en presente, a vivir este instante. O sea, muchas personas tienen este tabú y dicen como que la muerte, no, eso es muy miedoso o eso es algo sobrenatural y no lo entiendo y es muy místico. Y yo digo, no, al contrario, para mí, mística, la vida. ¿Cómo llegamos nosotros a esta vida? ¿Cómo nos engendramos nosotros en el vientre de una madre? Impresionante lo que has contado y yo creo que va a inspirar a mucha gente que nos vea. Ya podemos pasar a las preguntas finales. Estas son unas preguntas que hacemos a todos los entrevistados. La primera pregunta es, ¿qué es a lo que más miedo tienes? Bueno, pues si me preguntas esto, te diría a la muerte, que es algo muy, muy particular, porque a la final a lo que le temo, y creo que todos tememos, es a pensar que desaparecemos. A lo mejor por eso también me dedico a esto. La segunda pregunta es, ¿de qué estás más orgullosa y de qué menos? Yo siento es una sensación de estar sorprendida. Sí, para mí más que un orgullo es sorprenderme de cómo la vida me va llevando por un camino que a la final yo me doy cuenta que cada vez que suelto, que cada vez que lo vivo de una manera más fluida, me sorprende en qué punto estoy. De decir hace unos años, Lina, ¿pero qué dices? O sea, ¿te vas a dedicar a acompañar a la gente a morir? La tercera pregunta es un poco por ahí, pero es si te arrepientes de algo. No. Han habido muchas situaciones en mi vida en que formalmente podríamos decir que he cometido errores o me he equivocado, pero es que a la final lo veo y digo, es que no existen los errores ni las equivocaciones. Estoy en el lugar donde tengo que estar y siempre he estado en el lugar donde tengo que estar y con las personas que tengo que estar y haciendo lo que tengo que hacer. La última pregunta es, ¿qué es para ti la felicidad o qué sentido le das a la vida? Es poder ser yo, es poder expresarme en mi totalidad, es poder disfrutarme, es poder hacerlo con libertad. Para mí la felicidad es libertad, libertad de ser yo misma. Creo que podemos finalizar la entrevista. Muchas gracias por haber participado con Lo que Inspira. Encantada, muchas gracias por invitarme. Y bueno, recuerda, morir es vivir, vive intensamente, muere plenamente. Yo moriré y tú también. Dejaremos tus redes sociales, no olvidéis seguirla, seguir a Lina, seguirnos a nosotros en nuestro canal, que vienen muchas más historias inspiradoras. Así que nada, Inspires, un saludo.